Sean bienvenidas a mi canal de YouTube Cesarina Reyes Coach. Yo estoy feliz de estar nuevamente transmitiendo para ustedes a través de esta plataforma. Y hoy vamos a hablar de un tema de mucha actualidad. Vamos a hablar de 5 aspectos a tomar en consideración para pagar tus deudas. Hemos oído decir continuamente que cada maestro tiene su librito, y eso es muy cierto. Aún hablando esencialmente el mismo tema, cada quien lo explica a su manera. Pero si en algo coincidimos, las personas que damos educación financiera, es en que las deudas hay que eliminarlas para sanear las finanzas, para poder ahorrar un poco más y luego poder invertir y multiplicar el dinero, con el objetivo todo esto de tener tranquilidad financiera, que al fin y al cabo se trata de libertad. Entonces, si en algo coincidimos los financieros, es en ese punto específico. Pero generalmente yo no oigo que nadie dice, ¿pero por qué? ¿Cuál es la causa? Yo voy a explicar, a exponer algunas razones por las que sí tenemos que eliminar las deudas. Primero, las deudas afectan drásticamente el flujo de caja o liquidez, lo que minimiza la oportunidad de buscar mejores opciones de negocios. En el campo se suele decir mucho que las oportunidades son del que tiene el dinero en las manos. Entonces, eso es por un lado. Por otro lado, tenemos una inflación a nivel mundial, o sea, global. Y eso hace que el poder adquisitivo del dinero disminuya. Por ejemplo, si teníamos 10 pesos para comprar 5 libras de arroz y 5 plátanos, posiblemente con los mismos 10 pesos lo que tenemos hoy es para comprar el arroz y se quedan los plátanos o viceversa. Pero ¿qué pasa con eso? Que hay gastos que son necesarios para sobrevivir unos y necesarios porque son parte de los derechos de los seres humanos, como la escuela de tus hijos, el techo, la luz, el agua, la electricidad, los alimentos. Entonces, si la inflación está alta, el dinero ha perdido valor adquisitivo, tenemos menos dinero para cubrir las deudas. Y eso se refleja como tercer factor en afectar nuestra salud física, mental y espiritual. Si estamos hablando de personas responsables, por ejemplo, física, comenzamos a dejar de dormir, pensando si me va a dar el dinero para llegar a fin de mes, si voy a poder pagar los compromisos de las deudas, si voy a poder pagar la escuela de mis hijos, si voy a poder hacer la compra, si surgió cualquier otro imprevisto y las tarjetas también están llenas, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo lo voy a resolver? Entonces, vivimos en un constante estado de angustia y eso se refleja en la salud. Emocionalmente nos drena. ¿Por qué? Porque enfocamos todas nuestras energías en el problema de las deudas. Incluso llegamos a perder la capacidad de podernos enfocar en las soluciones. Y nada más, ni siquiera nos ideamos un plan. Estamos pensando todo el tiempo, ¿cómo yo voy a salir de este lío? ¿Quién me puede ayudar? Esto fue porque fulano tuvo la culpa. El otro no me ayudó. Mis hijos se hicieron los indiferentes. Mi esposo no existe ni siquiera para darme una idea. O sea, lo único que hacemos realmente es quejarnos, lamentarnos y nos quedamos como patinando en ese lodo. Pero no se nos ocurre pensar, pero yo puedo hacer esto, yo puedo hacer aquello, ¿qué se puede hacer?
Y la espiritual también se afecta porque se llega a un punto de que creemos como que eso es parte del destino que Dios diseñó para nosotros, tener problemas financieros, olvidándonos de que estamos aquí, en este punto, en este momento, en cualquier área de tu vida y en cualquier área de mi vida, como resultado de los hábitos que hemos tenido hasta este momento. Si hay una situación mala es porque los hábitos han sido poco saludables o hábitos negativos, financieros, de decisiones y de acciones que hemos tomado en el pasado. Pero generalmente somos personas que vamos repitiendo la misma cosa, y eso al final, al principio no vemos realmente el efecto. Pero hasta los pequeños cambios conductuales tienen efectos acumulativos, ya sea a favor o en contra nuestra. Y en el caso de las finanzas, no es diferente. Pero hay cosas que sí podemos hacer. Podemos diseñar un plan. Lo que yo he visto en mi experiencia es que muchas personas tienen hasta miedo de saber la cantidad de dinero que deben. Eso es lo que he podido notar. Como en un caso particular que tuve yo que ir escribiendo y diciéndole y preguntándole, y sí, a una prima y a una hermana y a una amiga y a una vecina y a qué institución, a cuál otra institución, porque le daba miedo. Pero con eso no vamos a resolver absolutamente nada. Al contrario, eso es un problema que se va agravando y se va agravando y se vuelve un círculo vicioso. Pago, cojo, y en eso se nos va la vida. Entonces, yo quiero decirles 5 cosas que podemos tomar en cuenta a la hora de trazar un plan para pagar las deudas. ¿Y qué es lo primero que tenemos que hacer? Primero, identificar cuál fue la causa que nos llevó a ese estado de endeudamiento. ¿Por qué? Porque si no identificamos cuál fue la causa, primero el plan no se va a cumplir. Y en segundo lugar, puede ser que tratemos los síntomas y no se trata la causa. Si se trata de un vicio, por ejemplo, de drogas o de jugador impulsivo, primero, antes que nada, tenemos que tratar esa parte que fue la causa. No podemos irnos a enfocar, si ven, vamos a pagar las deudas, sin ni siquiera pensar cómo yo llegué aquí. Lo primero es identificar por qué llegamos hasta ahí. Puede ser diferentes razones, puede ser por poco control de los gastos, puede ser por un vicio, puede ser por una situación de enfermedad que ahora salen tan costosas y yo no tenía el fondo de emergencia. O sea, hay diversas razones, pero lo primero es identificar qué fue lo que me llevó a ese nivel de endeudamiento, si el desconocimiento, puede ser la falta de educación financiera, etc. Segundo paso, crear un fondo de emergencia. Y usted me dirá, ¿cómo es que voy a crear un fondo de emergencia? Bueno, en ese caso, yo siempre he dicho, las finanzas tienen reglas de oro para todo el mundo, sin embargo, son personales. Habría que ver el caso de cada quien, pero sí hay un paso que es el que procede, que es crear el fondo de emergencia. Si bien es cierto que no se pueda crear, que no vamos a crear un fondo de emergencia para 6 meses, tenemos que crearlo, aunque sea para 2 meses.
¿Cómo se hace eso? Reorganizamos. Si hay que hablar con los acreedores, se habla con ellos. Hay maneras de hacerlo. La cuestión es ¿por qué? Porque si no creamos el fondo de emergencia, los imprevistos van a estar ahí, quiera yo o no quiera. Quieras tú o no quieras. Siempre va a haber un imprevisto y generalmente un imprevisto envuelve dinero. Se le dañó una goma al carro, falló el motor del carro, se rompió una tubería de plomería en mi casa, se me puso un hijo enfermo, necesitaba unos medicamentos. El imprevisto, señores, algo que nunca va a faltar son los imprevistos. Entonces, si no tenemos el fondo de emergencia y se me presenta un hijo con cierto problema de enfermedad, ¿qué voy a hacer? Endeudarme, otra vez endeudarme. Entonces esa es la lógica de tener el fondo de emergencia antes de comenzar a pagar las deudas. Tercer paso. Vamos a hacer una lista de todas las deudas que tenemos. Pero en esa cantidad que vamos a registrar, no vamos a poner solamente la cantidad que tomamos prestado. Vamos a poner la cantidad que tomamos prestado más los intereses a la hora de saldar esa deuda. Por ejemplo, si yo cogí 10,000 pesos prestados a una institución, yo no voy a poner nada más los 10,000 pesos porque esa no es la deuda que yo tengo. Es los 10,000 pesos más los intereses que yo tengo que pagarle a esa institución por haber usado esos 10,000 pesos. ¿Cómo la vamos a registrar? Podemos registrarla en orden de menor a mayor, pero también podemos registrarlas siguiendo el % de interés como usted quiera. Lo importante es que sí vamos a registrar todas las deudas. Hay métodos que se pueden, una vez ya está registrada todas las deudas, se pueden aplicar dependiendo, yo digo de qué, de la vulnerabilidad de las personas. Por ejemplo, si tú eres una persona vulnerable o muy emocional, yo te diría, pues vamos a probar eliminando la primera deuda, la más pequeña. Si tú tenías 6 deudas y elimina la más bajita, que era casi insignificante, ya nada más van a quedar 5 y eso da un impulso emocional. Es que ya nada más tengo 5, eliminé una y ese excedente de dinero que nos queda de haber pagado la deuda número 1, debemos de usarlo para pagar la deuda número 2. O sea, pagar su cuota más el excedente que tenemos de la primera deuda y el proceso se acelera. Me preguntaban ayer en la televisión, pero Cesarina, ¿yo puedo coger ese dinero de la primera deuda que pagué y usarlo en otra cosa? No es que no se pueda, pero lo lógico que procede, si estamos en un proceso que es un proceso de compromiso, de determinación y disciplina, que es eliminar las deudas, lo que debemos es coger ese excedente de dinero y aplicárselo a la segunda deuda. Y así sucesivamente hasta que lleguemos al final. Eliminar las deudas, no existe una fórmula mágica para ello. Es un proceso, incluso se puede decir que hasta doloroso y de mucho compromiso. Y de adquirir nuevos patrones de comportamiento. Pero creemos que va a suceder de la noche a la mañana y tampoco sucede de la noche a la mañana. Por eso quizás muchas personas tiran la toalla en el camino. Esto es muy difícil, lo voy a soltar. Pero al final, créanme,
que va a valer la pena. La otra parte que tenemos que hacer es hacer un registro de gastos, de todo el mínimo centavo que se gaste. Analizarlo renglón por renglón y minimizarlo a su mínima expresión. ¿Qué buscamos con eso? Aumentar nuestra capacidad de pago. O sea, cuando estamos en un proceso de eliminar las deudas, todas nuestras conductas, todas nuestras acciones deben estar orientadas a eliminar las deudas. El mínimo paso que yo haga tiene que estar orientado a empujar esa meta que es eliminar mis deudas. Lamentablemente muchas personas se enfocan en producir más ingresos y olvidándose de los gastos. Sin embargo, hay una expresión que dice, no se trata de cuánto tú ganas, se trata de cuánto tú gastes. O sea, lo primero que nosotros tenemos que hacer cuando estamos orientadas en una meta financiera es reducir, enfocarnos en los gastos inmediatamente. Inmediatamente, dense en cuenta que hay personas que le hacen un incremento de ingresos, inmediatamente surgen una serie de necesidades que nos la creamos en la cabeza. Ya el barrio me queda pequeño, ya esa escuela es muy chipi para mis hijos, ya yo tengo que cambiar mi vehículo, hasta que se llega un momento que hasta sobrepasamos el incremento de los ingresos que nos dieron si fue un aumento de salario. Entonces, el enfoque es reducir gastos para aumentar mi capacidad de pago. Y el último factor que tenemos que tener en cuenta, el número 5, saber posponer la gratificación del presente. ¿Y qué es eso? Esta expresión no es mía, se lo oí a alguien, me gustó y me llegó tanto que dije, la voy a acuñar y la voy a tomar para usarla. Es inyectarse por las venas vitamina N, que no es otra cosa que saber decir que no. Pero Cesarina, usted está diciendo cuando habla de la mentalidad de niños exitosos que usted no le puede decir que no. No, se le dice que no también a los niños. Pero no se les dice que no desde un lenguaje de escasez. Yo no puedo. Esto es para, tú sabes que eso es para niños ricos. Nosotros somos pobres. Toda mi familia, tú sabes que no hay nadie que tenga dinero. Sabrá Dios si el niño que tiene eso, su papá es un narcotraficante. No, vamos a decirles y vamos a decirnos que tenemos otra prioridad en ese momento, pero que lo vamos a planificar para más adelante. Es una manera de decirles a los niños, el dinero es un recurso limitado y para ganarlo hay que asumir responsabilidades. Y como es un recurso limitado, en este momento estamos priorizando comprar los alimentos, porque si no, no vamos a sobrevivir. Eso, si usted ese lenguaje de escasez se convierte cuando son niños que de 3 a 6 años ya tienen los conocimientos. Estoy ligando una cosa con la otra para llegar a cuando somos adultos. De 3 a 6 años ya tienen los conocimientos del dinero, del ahorro. De 6 a 13 años están asumiendo esos conocimientos como hábitos. Y de los 14 en adelante, ya ese muchacho está pensando en un futuro, en metas, etc. Pero esas creencias que nosotros le creamos a esos niños, ¿por qué? Porque el niño aprende por imitación y patrón de comportamiento. Lo van a acompañar hasta ser adulto. Ahora, una vez que yo soy adulta,
Yo digo, wow, en mi caso, yo tuve un papá de una mentalidad próspera y abundante, y una madre con una cierta mentalidad de escasez. Gracias a Dios que ellos pudieron complementar una cosa con la otra y alcanzar grandes logros. Pero si yo a esta altura de juego me doy cuenta y me estoy educando, entonces trato de cambiar, suplantar mis creencias limitantes por una creencia de prosperidad y de abundancia. Pero hay que saber decir que no, con el mismo lenguaje de prosperidad y abundancia. Si viene una amiga y me dice, vamos a comer a un restaurante, y yo estoy pagando mis deudas, digo, no, vamos a dejarlo para más adelante porque no es el momento. Tengo otra prioridad. Si usted le quiere decir cuál es su prioridad, se lo dice, y si no, no se la dice. Porque hay otra cosa, y es que las personas sienten vergüenza de un estado de endeudamiento. Las dos energías de más tabúes son el dinero y el sexo. Si usted quiere terminar una conversación, pregúntele a una persona, ¿y cuánto es que tú debes? ¿O cuánto tú ganas? Ahí mismo se terminó. Igual que preguntarle a una persona, ¿tú hiciste el amor anoche? Pero yo no. Y esa pregunta, dime. Pero una vez, el proceso es un proceso de compromiso, de carácter, de determinación, de templanza, de disciplina. Por eso es que yo digo que no hay manera, no hay forma mágica de romper el eslabón entre el desarrollo personal y las finanzas. ¿Por qué? Porque todas esas cosas, cualidades y actitudes en las que descansan las finanzas, no son de finanzas, son de desarrollo personal, el carácter. Y si algo distingue a los exitosos de los menos exitosos o de los fracasados, señores, eso es la templanza, que es saber tomar las decisiones asertivas en un momento de incertidumbre, y es la determinación de asumir un compromiso. Entonces, los dejo con esa reflexión en la cabeza. Vivir un estilo de vida puede ser de dos maneras: o con deudas y acostumbrarse a ella, pero la parte peor de acostumbrarse a vivir con deudas es que sus hábitos cambian, moldean y construyen su identidad. Si cada mes tú gastas más de lo que ganas, enero más de lo que ganas, febrero, marzo, abril, mes tras mes, eso se convierte en un hábito. Pero al mismo tiempo tú estás construyendo una identidad de una mujer irresponsable y de una mujer mala paga. Y mientras más repita la conducta de gastar más de lo que ganas, más va a reforzar esa identidad de una mujer irresponsable y de una mujer mala paga. Y créanme que esa no es la mejor identidad para nadie, porque se llega un momento que el círculo se va cerrando y las puertas también. Cuando uno se acostumbra a vivir un estilo de vida libre de deudas, usted acude a todos los recursos habidos y por haber con tal de no acudir a una deuda. O se planifica, o espera un tiempecito, o dice no es el momento, o dice yo puedo hacer tal cosa, puedo hacer tal rejuego para juntar el dinerito. De alguna manera, créanme, que el universo es como su gran aliado. Y algo llega que a ustedes le va a abrir puertas. Señores, este fue mi aporte por hoy.
Y muchísimas gracias. Espero que si usted entiende que a alguien está en una situación de deudas y un poco hasta desorientada, compártanle este contenido, porque yo creo que la manera de crecer de una manera exponencial es si yo me encargo de ayudarte a ti y tú ayudas al otro o a la otra. Señores, ser líder es servir. Y si hacemos una cadena, todas vamos a mejorar el mundo, pero todas vamos a ser mucho mejores seres humanos y vamos a pasar de mujeres ordinarias a mujeres extraordinarias. Así que si les gustó este video, denle like, comenten, aporten sus ideas. Es una manera de retroalimentarnos una con otra. Con otras, y recuerden, compártanlo por favor. Gracias.